Y yo quiero hablarles hoy sobre las dos columnas que sostienen la vida del cristiano. ¿De qué vamos a hablar? De las dos columnas que sostienen la vida del cristiano. Yo sé que habrán muchos otros más testimonios, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo creen? Y yo quiero hablar hoy de la gracia y quiero hablar de la misericordia. La gracia y la misericordia son las dos columnas que sostienen la vida de todo cristiano. Y para esto vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 49. Es un pasaje interesante, el versículo 8. Póngase de pie para hacerlo con reverencia. Isaías capítulo 49, versículo 8. Póngase de pie. Los que están alegres con el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Dice el versículo 8. Vamos a leer antifonalmente. Esta es una lectura especial. Yo leo, luego usted me sigue. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol lo afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. He aquí estos vendrán de lejos, he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Palabra digna de ser escuchada. Tome asiento. ¿De qué vamos a hablar? No lo oigo. De las dos columnas que sostienen la vida del creyente. Y yo estoy alegre para decirle eso hoy. Hay dos cosas. Decíamos el día martes en el culto de oración. Hablamos un poco acerca de lo que es la misericordia de Dios. Y le decíamos a los hermanos que por naturaleza Dios es amor. Juan describe a Dios como amor. Dios es amor. Dando a entender que la naturaleza del Señor está basada en amor. Diga conmigo, amor. Y muchas veces no entiende el concepto del amor. Y entender que Dios es amor es un asunto de veras a veces difícil de entender. Y decíamos que la misericordia es la acción de Él. La misericordia es el accionar de su amor para con nosotros. Ahora puede entender lo que tanto usamos nosotros en el evangelismo, el texto Juan 3:16 que describe la naturaleza de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero decíamos también que aparte de la misericordia, también Dios tiene su gracia. La gracia y la misericordia
son primas hermanas, decía alguien. Están tan ligadas, están unidas. Y lo primero que yo quiero hablar un poquito acerca de la gracia, para luego hablar un poco acerca de la misericordia. ¿Sabe, hermanos, que cuando hablamos de la misericordia, para poder entender esto, tenemos que ir a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, donde el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y Pablo dijo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí Pablo describe que la gracia de Dios es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Ahora, hermano, como siempre hemos dicho, cuando hablamos de la gracia, número uno, estamos hablando de su presencia. Que quede bien claro en esta noche. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de su presencia. Y cuando hablamos de su presencia, da a entender que Él está con nosotros. Esa presencia está dentro de nosotros. Lo que pasa es que usted no lo ve, pero está dentro y está afuera. Su presencia nos rodea. Y sabe, hermanos, que la palabra presencia habla también, número dos, del favor de Dios. La gracia habla del favor de Dios. Oiga eso, habla del favor de Dios. Cuando hablamos de favor, es lo que Él hace. La gracia habla de lo que Dios hace por ti. Es de lo que Dios hace por mí. Yo le pedí, Señor, en el caso de Josué, que hiciera el milagro, y Dios lo hizo. Eso se llama el accionar de su favor. El favor de Dios hacia la petición que yo hacía. Esa es la gracia de Dios. Y en tercer lugar, la gracia habla de su poder. Habla de su poder. Habla del poder de Dios. La gracia no simplemente es un concepto de fidelidad, de amor. Habla de su poder. En tercer lugar, la palabra gracia habla de fortaleza celestial a los que le invocan. ¿Sabe lo que significa eso? Fortaleza celestial a los que le invocan. Dando a entender que cuando nosotros oramos, el mundo de los cielos se activan y los ángeles descienden para defensa de nosotros. Así que, hermano, gracia habla también de fortaleza celestial a aquellos que le invocan. Y qué lindo, hermano, que lo hace por causa de nuestras debilidades. Y dice que cuando somos débiles, su poder permanece sobre nosotros. Y esto a veces es difícil de entender, que entre más débil nosotros somos, más permanece sobre nosotros su gracia. Entre más débil tú te sientas, entre más frágil te sientas tú, más se fortalece en ti la gracia de Dios, más se fortalece en ti su poder. Oiga, usted no es usted no es Superman, ni la Mujer Maravilla. Da a entender, hermano, que el fluir de su poder depende hasta dónde está nuestra debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Ay, ay, ay. Nunca se crea poderoso. Nunca se crea omnipotente. Por eso, hermano, que Dios resiste la soberbia de los hombres y da gracia a los humildes. Porque el hombre orgulloso no le importa con Dios. El hombre orgulloso es prepotente, es iracundo. Todo se rodea a base de él. Todo lo quiere controlar, todo lo quiere gobernar. Él quiere ser el hombre, el centro de todo. Bueno, para ese hombre soberbio hay un juicio. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que se humillan. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que conocen sus debilidades. Aquellos que lo dicen. Mira, hay hermanos que nunca te dicen realmente su problema porque hay orgullo. El problema número uno de su creyente es que no confiesan la verdad porque hay orgullo en su corazón. Pero dice la Biblia que el que se humilla, aquel que reconoce sus limitaciones, aquel que conoce sus debilidades, para esa persona
que se humilla, que conoce sus debilidades, el favor de Dios vendrá sobre ellos. ¿Cuántos lo creen? Trata de entender esto. Lo que yo quiero decirle es que entre más débil seamos, más fuertes seremos. Diga el débil, fuerte soy. Pero agarre esto, entre más débil usted se sienta, más fuerte es. Más fuerte es. Y eso es lo lindo de la gracia. Me gusta esto, hermano. Porque realmente esa era la respuesta que necesitaba Pablo. Bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, mi gracia es suficiente ante tu problema. Mi gracia es suficiente a tu enfermedad. Ahora, ¿qué tenía Pablo? Pablo tenía un aguijón que él mismo reconoce. Que tenía un aguijón dado del diablo que había venido sobre su cuerpo. No quiero describir, porque a ciencia cierta no se puede decir realmente la enfermedad que tenía, pero estaba enfermo. Estaba, dice, con un dardo del diablo. Un mensajero de Satanás que vino como aguijón y provocó esa enfermedad. Y dice que él le rogó a Dios 3 veces para que le sanara. Ahora, yo decía en la radio, un hombre que tenía los 9 dones, un hombre que fluía en el poder de Dios, un hombre que sanaba a los enfermos, un hombre que resucitaba a los muertos, ahora lo vemos rogándole 3 veces a Dios para que Dios le sane. Y es el punto donde yo encuentro donde Pablo refleja su debilidad humana. Y vemos a un Pablo no poderoso, no bajo la unción, un Pablo en su debilidad humana pidiéndole a Dios, rogándole que le sane, y mire la respuesta de Dios. Bástate mi gracia. Diga conmigo, bástate mi gracia. La gracia, como decimos, es suficiente para cualquier adversidad. Todos tenemos lucha, todos nos enfermamos, tenemos angustia de todos lados, persecución, peligro por todos lados, conflictos emocionales, conflictos sentimentales, conflictos en el hogar. Tantas cosas vienen a nuestra vida, pero la gracia es suficiente. Pero ¿cuándo se manifiesta la gracia? Cuando reconocemos que somos débiles. Acuérdese de esto, que la clave del éxito, entre más débil usted se sienta, usted está propenso al milagro de su vida. Porque Dios nos permite una tentación más allá de la que no podamos, ¿qué? Resistir. Porque Él se acuerda que somos ¿qué cosa? Él se acuerda que somos ¿qué cosa? Que somos polvo de la tierra. Oigan, mi Dios es inteligente. Él sabe que no estamos al nivel de Él. Él sabe que no tenemos el poder que Él tiene. Él sabe que tenemos una naturaleza. Dice, porque Él se acuerda de que somos ¿qué? Polvo de la tierra, señores. Peñisque al que está a su lado, para que usted vea que va a sentir eso. Peñísquelo para que usted vea. Hay tantas cosas en este cuerpo, hermano. Hay tantas debilidades que yo puedo describirle. Mire, hay 200 debilidades que tiene el ser humano, que no tengo tiempo para decirle. Algunas por ahí. Una suavecita ahí. Vamos al médico. El médico te examina. El médico te queda viendo la placa y dice, yo veo aquí una cosa rara. Vaya, yo le llamo después. ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo te fuiste? Cuando uno, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Tienes tal cosa y te vas a morir de esa cosa. Te deprimes, lloras, te afliges, te desanimas. El diablo sabe eso. El diablo tiene muchos medios para desanimarnos a nosotros, para deprimirnos, para angustiarnos. Porque el diablo sabe también, aparte de Dios, que sabe que somos polvo de la tierra, también el diablo lo sabe. Y el diablo conoce nuestra humanidad. Alguien decía que el psicólogo más grande que hay es el diablo. Bueno, hermano, por tan viejo que es, el diablo tiene mucho conocimiento. Y él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras flaquezas. Él sabe cuáles son tus áreas vulnerables. Y por ahí te va a atacar. Por ahí te ataca.
Si es el carácter, te ataca por ahí. Si son las faldas, por ahí te va a atacar. ¿Qué le pasó? ¿Que dije algo raro? Si es el dinero, por ahí te va a atacar. Él siempre buscará la parte vulnerable, pero note, hermano, la gracia es suficiente. Entre más débil yo me sienta, más la gracia de Dios estará sobre mí. Pablo dijo, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Así que la gracia, que es poder. Mire, hermano, cuando usted se equivoca, no se ponga triste. Si metió la pata en algo que dijo, no esté ahora diciendo, pero ¿por qué lo dijo? Usted sabe que a veces hay gente así, que quieren ser tan perfeccionistas como hablan, las cosas que dicen, las cosas que hacen, que el día que se equivocan, para ellos se acabó el mundo. Eso hasta cierto punto es orgullo. Pero el débil se equivoca. Diga, yo también me equivoco. El débil es humano. Todos estamos propensos a equivocarnos. Pero, ¿sabe, hermano? Yo quiero asociar la gracia. Yo quiero asociar la gracia con la misericordia. Yo decía el martes, me gustó, mire, hermano, me gustó la reflexión del martes, porque la palabra misericordia habla de tener compasión por los que están en miseria. Diga conmigo miseria. Por eso es que la palabra son dos palabras conjugadas. Misericordia. Dos palabras compuestas. Misericordia. Que quiere decir tener compasión por aquellos que están en miseria. Ahora, decíamos el martes que la palabra miseria habla del estado más bajo del ser humano. Es el estado más bajo del ser humano. Miseria habla del estado más bajo del ser humano. Yo no tengo que ser tan inteligente para entender qué es la miseria. Para usted, ¿qué concepto tiene la miseria? Habla de aquella persona que no tiene nada. Algunos dicen, pero mira cómo vive miserable. O sea, se acuesta en un cartón, come una micha de pan con agua todos los días, vive en un estado miserable. Y la misericordia refleja el accionar del amor de Dios y habla de la compasión que Él tiene por aquellos que están en miseria, por aquellos que sufren, por aquellos que están limitados. Ahora, note algo interesante. Hay varios textos que aseveran lo que yo estoy diciendo. Pero muchas veces, hermano, cuando uno se humilla, como decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos al apóstol Pablo humillándose y reconociendo que es un miserable. Ahora, usted no es ningún miserable, gracias a Dios, era miserable. Ahora tiene la gracia de Dios sobre usted. Pero las dos cosas van unidas, la gracia y la misericordia. Y sabemos que la misericordia habla de tener compasión por los que sufren, por aquellos que están limitados, por aquellos que están afligidos. Y podemos decir muchas cosas por ahí. Pero hay varios textos que aseveran lo que es la misericordia de Él. Por lo menos la Biblia dice que la tierra está llena de su misericordia. ¿Qué da a entender esto? Que todo este planeta Tierra está lleno de su misericordia. Por mucha ignorancia que haya en el mundo, por mucho paganismo que haya, por tantas religiones torcidas que hay en el mundo, por todo el pecado que hay en el mundo, si hay algo que está lleno de la tierra, es la misericordia de Dios. O sea que todavía Dios ama a la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Nos ama a todos. Porque si no la amara, lo hubiera destruido a todos. Y la Biblia dice que la tierra está llena de misericordia. Dice Salmo 32:10 que la misericordia de Dios nos rodea. No solamente está llena la tierra, sino que su misericordia nos rodea. Aleluya, me gusta eso. En otra palabra, la misericordia es como una protección. Todos tenemos la misericordia como un seguro de vida, un seguro de protección. Dice que su misericordia nos rodea. También el texto habla, dice que preciosa es su misericordia. Y los hijos de los hombres, dice, se van a amparar bajo la sombra de tus alas. El salmista habla
que la misericordia de Dios es como algo precioso. Y habla que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y decíamos, hermano, que la misericordia habla de amparo. La misericordia habla de sombra. La misericordia habla de las alas. Usted sabe lo que hacen las gallinas con su pollito. ¿Qué hacen cuando viene el gavilán? ¿Qué hace la gallina? Levanta sus alas y protege a sus pequeños polluelos para defenderlos del gavilán, del enemigo. Así es la misericordia de Dios. Son como alas. La misericordia es como sombra. Dice que ahí donde los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Pero también dice la Biblia que grande es su misericordia. Dice la Biblia que Dios es lento en su ira y grande en misericordia. ¿Cuántos lo creen? Que más grande es su misericordia que su ira. Y la ira de Dios es lenta, o sea, que va, como dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lento es tu ira y grande es tu misericordia. Diga amén por eso. Dice la Biblia también que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Imagínense. Dice la Biblia también que Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo de la tierra. Salmo 103, versículo 8, versículos 13 y 14. Dice que Él sabe nuestra condición y se acuerda que somos polvo de la tierra. ¿Hay algún poderoso aquí? Levante la mano. ¿Hay algún fuerte aquí? Nadie. Todos somos débiles. Todos somos polvo de la tierra. Habla de la condición de nosotros. Cuán limitados somos. Cuán débil somos nosotros. Que Él se compadece. Él tiene misericordia. Él se compadece por nosotros. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvos. Por eso, hermano, que nadie te critique cuando tú lloras en el altar. Y qué lindo es humillarse delante de Dios, hermano. Qué lindo es. Qué lindo es reconocer nuestras limitaciones. Qué lindo es llorar delante de Dios. Porque cuando tú lloras delante de Dios, reconoce que tus limitaciones, reconoces cuán impotentes muchas veces somos ante la realidad que nos afecta. Y hay circunstancias que nos hacen sentir impotentes. Que solo sabemos que Dios es el único que puede intervenir con su gracia y su misericordia. Y me gusta eso. Él se acuerda de nuestra condición. 70 veces peca el justo. ¿Y cuántas veces lo levanta el Señor? 70 veces. Todos los que estamos aquí, todos nos equivocamos. Todos los que estamos aquí, pecamos. Levante a alguien que no ha pecado, levante la mano. Gloria a Dios. Todos tenemos defectos. Todos tenemos errores. Todos tenemos debilidades. Pero con todos nuestros defectos, errores y debilidades, la misericordia de Dios nos guarda. No, como que no están convencidos, ¿verdad? Nunca trate, yo decía el martes, nunca trate de querer agradar a Dios. No se meta en lío. Nunca lo intente. ¿Sabe por qué? Porque nunca podrás agradar a Dios. No hay ningún humano en esta tierra que pueda justificar su vida delante de Dios. Dice que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia delante de Dios. Ahí estaban los fariseos, hermana Emma, ahí estaban los fariseos ahí jactándose de su justicia. Y el Señor le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas. El Señor describe la realidad de lo que ellos son. Se creían que eran gran cosa y delante de Dios eran pobres, miserables, eran como sepulcros blanqueados. Porque nadie intente querer agradar a Dios, porque humanamente no se puede. Es como hablar de la ley.
Dice que nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Ni Moisés, el hombre más manso de la tierra, pudo cumplir la ley. El Señor le dijo, háblale a la roca para que produzca agua, y le pegó a la roca. Así que, hermano, ese pequeño pecado de Moisés reflejó su naturaleza humana, reflejó que es polvo de la tierra. En vez de hablarle, le pegó, y ese pecadito no le permitió entrar a la tierra prometida. Tú lo miró de lejos, hermano, porque nadie pudo cumplir la ley. A mí me da cosa cuando veo a los hermanos, que usted sabe cómo, los que guardan el sábado, pensando que es la manera de justificarse delante de Dios. Pero ¿qué hacen los domingos? ¿Qué hacen los lunes? ¿Qué hacen los martes? ¿Qué hacen los miércoles? ¿Podrá alguien justificarse bajo la ley? Dice que el único que vino y cumplió la ley fue Jesús. En Él se cumplió todo lo que la ley decía. Él fue el cumplimiento de la ley. Él fue nuestro ayo. Dice que la ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo Jesús. Él fue el único humano que cumplió la ley. Fue Él hasta la muerte. Nadie más ha podido hacer ni lo va a hacer. Así que, hermanos queridos, no se sienta mal. Cuando usted le falla a Dios, no, siéntase mal por lo que hizo, pero no se discrimine, no se autoelimine usted mismo. Cuando justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y digo esto porque algunos, el diablo se aprovecha cuando fallan para herirlo, para instigarle, para maltratarle. Señores, si usted se cayó, levántese y siga adelante. No se quede ahí. ¡Ay, por qué pequé! ¿Por qué pequé? ¡Ay, por qué pequé! Pecaste, arrepiéntete, levántate y sigue, dice el Señor. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Ahora, no estoy diciendo con esto que se vaya al mundo a pecar. Ah, bueno, el pastor dice que está chévere hoy para el mundo. No. Al contrario, esto debe animarnos a ser más santos, a ser más consagrados, a ser más temerosos de Dios, a vivir una vida agradable delante de Él. Pero, señores, mírame a la cara, Dios te quiere a ti con todos los defectos que tú tengas. Mal carácter, que por nada te enoja, algunos iracundos, otros que se llenan de ira. ¿Usted cree que eso indica que Dios no te ama? Dios te ama. Si no, pregúntele al profeta Jonás. Ese era, yo le llamo el profeta malcriado. Dios le dijo, vaya a Nínive. ¿Qué hizo él? Se fue a Tarsis. El profeta malcriado. El profeta terco. Y Dios tuvo que meterle una ballena y le puso oxígeno especial 3 días en el vientre de la ballena, acostándose en las vísceras de la ballena. Se arropaba con el intestino grueso, delgado, porque el grueso era mucho para él. En medio de todo la bilis. Usted sabe que el pescado es tan hediondo. Me imagino cómo se sentía Jonás dentro de la ballena. Era nauseabundo. Imagínese esa cosa. Hermana Emma, ¿usted entiende eso? Ahí estaba Jonás. Y Dios lo mantuvo con vida 3 días. Estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Y el Señor le dijo a la ballena, ve, sáquemelo en las playas de Nínive, por favor. Porque yo lo mandé a Nínive, no a Tarsis. Dice que en vez de para Nínive se fue para Tarsis, Dios mandó a la ballena. Y abrió la ballena su boca y salió el profeta para ir a Nínive a hablar de que si no se iban a arrepentir, venía juicio. Ahora, ustedes conocen la historia. Y lo peor, él no predicó en el espíritu, él predicó en la carne. Porque estaba bravo. Así dice Jehová, que si no se arrepienten, todos ustedes van a ser calcinados por el fuego. Juicio de Dios viene sobre ustedes. ¡Pam! Se fue bravo y se echó debajo de un enebro ahí, enojado. Y después estaba bravo porque el sol era muy fuerte. Y usted sabe, hermano, que él predicó en la carne. A veces uno predica en la carne. ¿Sabe que hay predicadores que muchas veces predican en la carne y la cosa funciona? Ya me estoy metiendo en un lío aquí, ¿verdad? Hay muchos que predican en la carne y funciona. Jonás predicó en la carne, no tenía un espíritu correcto entre él. Pero la palabra que Dios afectó al pueblo
y el pueblo se arrepintió de todo corazón, hasta el rey se arrepintió, hermano, y Dios no ejerció juicio sobre Nínive. Esa es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios. Pero Jonás seguía siendo ¿qué? Seguía siendo el profeta de Dios. Balán, el profeta, iba a decir una cosa que no quiero decir aquí. Balán es el tipo de predicador, vividor. Aquellos que predican han hecho un comercio de la predicación. Aquellos que quieren adquirir recursos. Mire, hermano, Balán representa también al creyente carnal. Quiso maldecir al pueblo de Dios, pero contó que iba a maldecirlo. Seguía siendo ¿qué? El profeta de Dios. Dios le dijo, no lo hagas. Y seguía siendo el profeta de Dios. ¿Usted puede entender eso? ¿Usted puede entender esa cosa? Ese es el Dios que tenemos nosotros. A veces, miren, hermano, a veces nos matamos entre nosotros mismos. A veces nos condenamos entre nosotros mismos. A veces hacemos acepción entre nosotros mismos cuando Dios no hace ninguna de esas cosas. A veces hay creyentes que se autotitulan jueces de los defectos de los hermanos, cuando Dios todavía sigue siendo ¿qué? El sumo sacerdote que intercede. Hay algunos que han querido hacer ellos la justicia de ellos, no la justicia de Dios. Por eso el salmista dijo, prefiero 1000 veces la justicia de Dios que la justicia de los hombres. Porque, hermanos, si fuera por la justicia de los hombres, ninguno estaríamos aquí. Porque alguien te mira defectos. Hay hermanos especialistas en la iglesia que se dedican a ver todos los defectos de todo el mundo. Y se ponen a condenar. Cuando Dios no hace eso, hermano. Porque Dios es misericordioso. ¿Qué más? Voy a terminar aquí. Dice la Biblia que su misericordia nos consuela. Salmo 19:76. 119:76, sí. Su misericordia nos consuela, trae consuelo. Dice que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dice que se complace en aquellos que esperan en su misericordia. ¿Sabe quién? En aquellos que esperan que Dios va a hacer el milagro. ¿Cuántos creen que Dios hace milagro? Yo esperé toda una semana esperando que Dios hiciera el milagro de mi hijo y lo hizo. Gloria sea y bendito sea el Señor. Esperé en Él. Y note, hermanos. Mire, hermanos, cuando uno le falla a Dios, cuando uno esté ante un conflicto, hermano, use el recurso. Tenemos recursos, tenemos estos dos recursos, su gracia y su misericordia. Apele a su gracia, apele a su misericordia para que usted vea que la cosa funciona. Yo decía, Señor, solo tu misericordia hará el milagro. Yo toqué el área sensitiva de Dios. Yo toqué el área sensitiva. Él es amor, Él es misericordia. Dije, Señor, yo espero en tu misericordia. Ojo. Y eso es lo que dice la Biblia. El cat no encuentren ningún ganglio en esta parte de su pecho, no encuentren nada. Y así fue, no encontraron nada, porque en la otra estaba llena de ganglios, en esta no había nada. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién hizo el milagro? Lo hizo su misericordia. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es un Dios de misericordia. Y usted necesita saber eso y caminar y descansar sobre estas dos columnas, en la gracia y en la misericordia, porque son las dos cosas que sostienen tu vida. Puesto de pie. ¿Cuánto están agradecidos con Dios? Vamos a venir a este altar solamente a darle gracias a Él. Dios, gracias. Jamás me olvidaré de ti, Señor. Porque ha llenado de contentamiento mi corazón, Señor. El Señor está aquí, iglesia, sanándote. Su presencia está aquí.
Este es un tiempo para llorar en su presencia. Dios le agrada que lloremos en su presencia. Ninguna de tus lágrimas caerá en el vacío. Él la recoge en su redoma. Él está aquí. Jesús. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día de mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levanta mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz cuando a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y tome ánimo tu corazón y espera en Él. Habla con Dios. Llénate de su gloria. Él está aquí, alábalo. El Dios de amor está aquí. El Dios de toda misericordia. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aquí están tus hijos. Aquí están tus hijos, Señor. Aquí están tus hijos. Con todos los errores que tengan. Con todos los defectos que ellos tengan. Con todas las debilidades que ellos tengan. Son tus hijos, Señor. Y tú los amas. Señor, gracias. Cuida a cada uno de ellos. Que ninguna se extravíe del rebaño. Que ninguna se salga del redil, Padre. Conserva tu iglesia. Aleluya. 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 Dele gracias al Señor. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Levante la mano y dígalo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno.